Hola a todos. Hoy vamos a analizar un caso legal muy interesante que ha llegado a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Estamos hablando del rechazo por unanimidad de dos planteos contra el DNU 70/23 del presidente Javier Milei. Acompáñennos mientras exploramos los detalles de esta decisión judicial. La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha rechazado de forma unánime dos recursos presentados contra el Decreto de Necesidad y Urgencia, DNU 70/23 del presidente Javier Milei, argumentando la falta de un caso concreto, causa o controversia que amerite su consideración. En uno de los recursos, Jorge Risso, en su propio derecho y en representación de la Asociación Civil Gente de Derecho, inició una acción de amparo contra el Estado Nacional buscando la declaración de inconstitucionalidad integral del DNU 70/23. En el otro, el gobernador de la provincia de La Rioja, Ricardo Quintela, promovió una acción declarativa de certeza contra el Estado. Tanto en primera instancia como en apelación, se rechazaron los recursos debido a la falta de una causa, caso o controversia dentro de la jurisdicción del Poder Judicial Nacional, según lo establecido en el artículo 116 de la Constitución Nacional. En el caso de la presentación de Risso, la Sala de Feria de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal subrayó que la condición de ciudadano no es suficiente, en el ámbito federal, para facultar a los jueces a ejercer su jurisdicción, ya que esta condición es demasiado general para considerar que existe un interés concreto, inmediato y sustancial que justifique el tratamiento del asunto como una causa, caso o controversia, tal como lo requieren los artículos 116 y 117 de la Constitución Nacional. Además, se señaló que los cuestionamientos constitucionales presentados carecían de especificidad, sin demostrar ni argumentar de manera fundamentada cómo la normativa impugnada afectaría de manera directa y concreta a la asociación civil. Risso presentó un recurso extraordinario, cuya negación dio lugar a una queja ante la Corte. El máximo tribunal, integrado por Horacio Rosati, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti, consideró que el recurso extraordinario fue correctamente denegado, ya que no refuta los argumentos de la sentencia de apelación. La Corte destacó que el demandante, Risso, no rebate la conclusión central del fallo apelado, que tanto él personalmente como la asociación que preside carecen de un interés concreto o sustancial en la declaración de inconstitucionalidad del DNU. En nuestro sistema constitucional, la existencia de un caso judicial es un requisito previo para la intervención de los tribunales nacionales y es esencial para su funcionamiento. En este sentido, la existencia de un caso requiere la existencia de partes, es decir, de quienes demandan o se defienden y, por lo tanto, de quienes se benefician o se ven perjudicados por la resolución final del proceso. Para que exista un caso, es necesario que el demandante tenga un interés lo suficientemente directo, concreto y personal, diferente al del resto de los ciudadanos, en el resultado del litigio propuesto, de manera que los agravios invocados lo afecten de manera suficientemente directa o sustancial, afirmó el tribunal. Además, se recordó que el control judicial sobre las actividades ejecutiva y legislativa requiere que se respete rigurosamente el requisito de la existencia de un caso, no para evitar cuestiones de interés público, sino para preservar el importante principio de separación de poderes, al excluir al Poder Judicial de una función que, como la de pronunciarse de manera general sobre la constitucionalidad de las normas emitidas por los otros poderes del gobierno, no le ha sido conferida. La Corte señaló que los tribunales federales no tienen la facultad constitucional de analizar la constitucionalidad de las normas o de interpretarlas en abstracto, lo que impide emitir opiniones meramente teóricas o consultivas. Aceptar demandas de esta naturaleza, afirmó, alteraría radicalmente la naturaleza del Poder Judicial Nacional, convirtiéndolo en un órgano diferente al establecido por nuestra Constitución. Con base en estas consideraciones, la Corte desestimó la queja presentada. En cuanto al otro recurso, que fue tramitado en primera instancia ante la Corte Suprema, el gobernador de La Rioja, Ricardo Clemente Quintela, inició una acción declarativa de certeza contra el Estado Nacional con el objetivo de resolver la incertidumbre derivada, según afirmó, de la inconstitucionalidad del DNU 70/2023. En este caso también, la Corte consideró que la provincia de La Rioja no ha presentado ante el tribunal un caso contencioso cuya resolución corresponda a los tribunales nacionales de acuerdo con los artículos 116 y 117 de la Constitución y el artículo 2 de la Ley 27. Desde sus primeros precedentes, el máximo tribunal estableció que el debate sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de las leyes y, en general, de los actos de los otros dos poderes del gobierno,
no es en sí mismo un asunto sobre el cual deban pronunciarse los tribunales nacionales. Solo deben hacerlo cuando sea necesario para decidir un caso relacionado con cuestiones regidas por la Constitución, los tratados y las leyes nacionales, a solicitud de parte interesada. Como se ha explicado en decisiones más recientes, el control judicial sobre las actividades ejecutiva y legislativa requiere inevitablemente la existencia de un caso, en el que se debata la determinación de un derecho entre partes adversas, basado en un interés específico, concreto y atribuible de manera específica al litigante, se subrayó. En la presentación de La Rioja, la demanda no ha identificado ningún interés propio de la provincia, como entidad jurídica distinta de sus ciudadanos, que se vea afectado de manera actual y concreta, señaló la Corte, que, con las firmas de Horacio Rosati, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti, rechazó la demanda de manera inmediata. A otras noticias. Las empresas líderes en Argentina empiezan a manifestar su preocupación a los legisladores opositores en el Congreso. En las últimas semanas, diputados de distintos bloques recibieron consultas sobre qué destino tendrían las iniciativas parlamentarias de Javier Milei, tanto por la suerte que correría el DNU 70/23 después de su rechazo en el Senado como por la nueva versión de la ley ómnibus. Fuentes del bloque radical comentaron ante LPO que la conversación dista de ser una acción de lobby, sino que expresa la incertidumbre para ejecutar un plan de negocios. No significa que quieren que se derogue, sino que quieren que el panorama se aclare, explicaron. Los contactos se multiplicaron después que fracasara el decretazo en la Cámara Alta. De hecho, LPO informó durante la cobertura de aquella sesión que el empresario Nicky Caputo se había puesto al hombro la defensa del DNU. El fueguino Pablo Blanco admitió en recinto que había recibido llamados de empresarios que le sugerían que pensara en el impacto que se produciría sobre la actividad económica de su provincia si no prosperaba el decreto, pero, a pesar de la presión, votó en contra. Una de las empresas inquietas por el limbo parlamentario actual sería Pérez Campanc, que evalúa la chance de poner en el freezer determinadas líneas de negocios y esperar. Aunque en el entorno de Luis Pérez Campanc, dueño de la firma, prefirieron no hacer declaraciones ante la consulta de este medio, un empresario del sector comentó que a Pecón le está yendo bárbaro con Molinos Río de la Plata, pero, hasta que no se resuelva si se aprueba el DNU, no va a desarrollar determinadas acciones derivadas de la actividad energética. Una diputada del llamado Norte Grande reconoció que hay nerviosismo en los empresarios porque todavía no tienen ni un papel, en referencia a las trabas que sufrió hasta acá el oficialismo por su impericia en el Congreso. Si se quejan de la seguridad jurídica cuando hay ley, es lógico que duden en invertir en este contexto, remarcó. Para colmo, los tiempos diseñados para el tratamiento del nuevo borrador de la ley base se dilatan. Cuando la Casa Rosada emprendió las negociaciones con los aliados, estimó que para el 14 de abril estaría logrando la media sanción en diputados, pero este miércoles el ministro del Interior, Guillermo Francos, recién recibiría al bloque Innovación Federal, la última de las tres bancadas del centro junto a la de Miguel Pichetto y el radicalismo. Solo si no se traba la discusión, podría dictaminarse la semana que viene y tal vez puedan llamar a sesión especial, pero falta mucho todavía, sostuvo uno de los diputados de ese grupo. La especulación más extendida es que, si no mediaran tropiezos del gobierno en esta ocasión, Milei podría tener la aprobación en la Cámara Baja antes que finalice abril y alzarse con la sanción definitiva en el Senado antes del paro de la CGT anunciado para el próximo 9 de mayo. Pero no se sabe nada y hay que ver si incorporan todo lo que estamos pidiendo que cambien, alertó una legisladora puntillosa, y agregó, es probable que tengan el mismo número que en febrero para la aprobación en general, alrededor de 140 votos a favor, pero hay que ver qué pasa cuando se vote artículo por artículo. En la cena del CIPEC, coincidieron libertarios, radicales, lilitos y peronistas. Las coincidencias sobre el destino de la ley ómnibus los juntaban. A uno de los hombres de Elisa Carrió se le escuchó decir que no veía la hora de aprobar esta ley de mierda, mientras que a uno de los miembros de Unión por la Patria no le quedaban dudas de que el expediente tendrá éxito esta vez. Un detalle que podría complicar el camino de la ley es que los funcionarios cercanos a Milei pretenden que el Senado vote el proyecto como un paquete cerrado, sin lugar para deliberar sobre su contenido. Con ese panorama, los empresarios observan el panorama con estupor pero mantienen la calma por el pedido que les hiciera la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, cuando se sumó al gobierno libertario por invitación del presidente. Los dueños de las principales firmas que apostaron por el PRO recuerdan que Bullrich los reunió en sus oficinas de la Avenida Libertador y les pidió que tuvieran paciencia y que ella mediaría para garantizarles el horizonte que imaginaron cuando la apoyaron como candidata.
Un industrial de la provincia de Buenos Aires concedió que las empresas bancan al gobierno por ideología antes que por los resultados y que tienen una oportunidad histórica con Milei, incluso a pesar de la incertidumbre. En conclusión, la decisión unánime de la Corte Suprema de Justicia de la Nación de rechazar los recursos presentados contra el DNU 70/23 del presidente Javier Milei destaca la importancia de la existencia de casos concretos, causas o controversias para la intervención del Poder Judicial. Esta resolución resalta la necesidad de un interés directo, concreto y personal de los demandantes, así como la preservación del principio de separación de poderes. Es fundamental entender que los tribunales no están facultados para emitir opiniones meramente teóricas o consultivas sobre la constitucionalidad de las normas, sino que su intervención está destinada a resolver casos específicos relacionados con cuestiones regidas por la Constitución y las leyes.